Permíteme entrar en tu espacio interior por un momento. Respira conmigo, porque lo que voy a compartir contigo hoy no es casualidad que lo estés escuchando justo ahora, en este instante de tu vida, cuando quizás has estado buscando respuestas en lugares donde solo encontraste más preguntas, cuando tal vez has sentido que algo en ti está a punto de despertar, pero no sabes exactamente qué es ni cómo permitirle que nazca. Llevo años acompañando a personas en su proceso de transformación. He estado en consulta frente a miles de historias. He escuchado el silencio que viene después del llanto. He visto cómo se ilumina un rostro cuando alguien finalmente comprende algo que llevaba años buscando sin saberlo. Y déjame decirte algo que he observado una y otra vez. Algo que la psiquiatría no siempre se atreve a nombrar, pero que la vida me ha enseñado con una claridad que ya no puedo ignorar. Existe un patrón invisible que conecta el momento en que llegaste a este mundo con la forma en que tu alma está diseñada, para recibir abundancia. Si naciste en ciertas fechas, si tu llegada a esta tierra ocurrió bajo determinadas condiciones energéticas, temporales, simbólicas, hay algo en ti que está configurado de una manera particular para atraer riqueza, pero no me refiero únicamente al dinero. Aunque también hablaremos de eso, me refiero a esa riqueza profunda que transforma toda tu existencia, esa prosperidad que toca tu mente, tu corazón, tus relaciones, tu propósito. Y aquí viene lo que quiero que entiendas desde el principio. Esto no es magia, no es superstición, no es un cuento para hacerte sentir especial. Sin fundamento, es la lectura de un patrón que cruza la psicología, la neurociencia, la tradición ancestral y esa intuición profunda que todos llevamos dentro pero que hemos aprendido a silenciar porque el mundo nos enseñó a desconfiar de lo que no se puede medir con una regla. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque en los próximos minutos vas a entender algo que reorganiza completamente tu relación con la abundancia, con tu propio valor, con esa vocecita interna que te ha estado diciendo que hay algo más para ti, pero que no has sabido cómo alcanzar. Y te prometo que al terminar este recorrido algo en ti habrá cambiado, no porque yo tenga el poder de cambiarte, sino porque voy a ayudarte a recordar lo que ya sabías, pero habías olvidado. Antes de continuar, quiero pedirte algo que viene desde el corazón. Si este contenido resuena en ti, si sientes que hay verdad en lo que estamos explorando juntos, suscríbete a este canal, no por vanidad mía, sino porque este tipo de conversaciones son cada vez más difíciles de encontrar en un mundo que prefiere el ruido a la profundidad. Aquí hablamos de lo que otros callan, aquí nos atrevemos a mirar lo que incomoda, lo que sana, lo que transforma. Y necesito que estés aquí, que formes parte de esta comunidad de almas que están despiertas, que están buscando, que están listas para recibir. Y al final de este vídeo, quiero que me dejes un comentario respondiendo esta pregunta: ¿en qué fecha naciste y qué patrón de escasez o abundancia has vivido hasta ahora? Porque tu historia importa. Tu experiencia es parte de este tejido invisible que estamos explorando juntos. Y además, si conoces a alguien que necesite escuchar esto, alguien que esté luchando con su relación con el dinero, con su autovaloración, con esa sensación de que la vida le debe algo que nunca llega, comparte este vídeo con esa persona no como quien envía un enlace más, sino como un acto de cuidado genuino, como quien enciende una vela en la oscuridad de alguien que amas. Ahora sí, vamos a descender juntos como quien baja a un lago profundo donde el agua está quieta y todo se refleja con claridad. Déjame empezar por algo que he visto en consulta cientos de veces. Llega alguien y me dice: Marian, no entiendo por qué no logro prosperar. Trabajo duro, soy buena persona, hago todo lo que me dicen que debo hacer, pero el dinero se me escapa entre los dedos. Las oportunidades pasan de largo, siento que hay una maldición sobre mí, y cuando empiezo a explorar su historia, cuando vamos más allá de los síntomas y llegamos a la raíz, descubro que esa persona lleva dentro una herida muy antigua relacionada con su derecho a recibir. ¿Sabes cuál es una de las heridas más profundas del ser humano? La creencia inconsciente de que no merecemos lo bueno, de que la abundancia es para otros pero no para nosotros, de que si recibimos demasiado algo malo va a pasar. Y esa creencia no nace de la nada, se instala en nosotros desde muy temprano, a veces incluso desde el momento en que nacemos. Piénsalo así. Cada uno de nosotros llega a este mundo en un contexto, en una familia, en una situación económica, emocional, social, y ese contexto nos envía mensajes muy poderosos sobre quiénes somos y qué podemos esperar de la vida si naciste en un momento de crisis familiar. Si tu llegada coincidió con una pérdida, con un duelo, con una dificultad económica, tu sistema nervioso registró eso, tu cerebro en formación captó esa vibración de escasez
de miedo, de supervivencia, y empezó a construir una narrativa, la narrativa de que el mundo es un lugar donde hay que luchar por las migajas, donde nunca alcanza, donde recibir es peligroso porque en cualquier momento te lo pueden quitar. Pero también existe lo contrario, hay personas que nacieron en un momento de apertura, de celebración, de abundancia emocional, aunque no necesariamente material. Su llegada fue recibida con alegría, con expectativa positiva, con la sensación de que su existencia era un regalo, y eso quedó grabado en lo más profundo de su ser. En su sistema nervioso, en su forma de relacionarse con el mundo, esas personas crecen con una confianza básica en que la vida provee, en que hay suficiente, en que ellos son suficientes. Y aquí viene algo fascinante que quiero que comprendas. Esto no es determinismo. No estoy diciendo que si naciste en un contexto difícil estás condenado a la escasez. Lo que estoy diciendo es que tu fecha de nacimiento, el momento específico en que llegaste, trae consigo una información, un patrón energético, simbólico, psicológico, que influye en tu programación interna. Pero la clave está en hacerlo consciente, en traerlo a la luz, porque lo que se hace consciente se puede transformar. Ahora bien, hablemos de las fechas específicas. Y aquí es donde esto se pone realmente interesante, porque no se trata solo del día o el mes, se trata de entender los ciclos, los ritmos naturales, las estaciones del alma. Hay fechas que están asociadas con el inicio de ciclos, con la siembra, con la expansión. Por ejemplo, las personas que nacen en primavera, entre marzo y mayo en el hemisferio norte o entre septiembre y noviembre en el hemisferio sur, llegan en un momento de renovación, de crecimiento, de energía ascendente. Y eso marca su psique. Suelen ser personas con una capacidad natural para iniciar proyectos, para ver oportunidades donde otros ven obstáculos, para renacer una y otra vez de sus propias cenizas. Pero también cargan con una sombra. Pueden ser impulsivos, pueden tener dificultad para sostener lo que inician. Pueden vivir en una eterna primavera interior donde todo es posibilidad, pero nada se concreta. Y esa es su tarea, aprender a llevar las cosas hasta el final, a cosechar lo que siembran, a no dispersarse en mil direcciones, sino a enfocarse en lo que realmente importa. Luego están las personas que nacen en verano, entre junio y agosto en el norte, diciembre y febrero en el sur. Ellos llegan en el momento de máxima luz, de máxima expansión, de máxima visibilidad. Y eso también los marca. Suelen ser personas carismáticas, con presencia, con una capacidad natural para brillar, para atraer la atención, para liderar. El dinero y las oportunidades tienden a fluir hacia ellos porque irradian una energía solar que los demás quieren seguir. Pero su sombra es el agotamiento, el burnout, la sensación de que siempre tienen que estar en el escenario, siempre tienen que estar dando, siempre tienen que estar a la altura de las expectativas. Y eso los desgasta. Su aprendizaje es permitirse descansar, permitirse ser vulnerables, entender que no tienen que ser el sol todo el tiempo, que también pueden ser la luna, que también pueden recibir en lugar de solo dar. Las personas que nacen en otoño, entre septiembre y noviembre en el norte, marzo y mayo en el sur, llegan en el momento de la cosecha, de la introspección, de la preparación para el invierno, y eso les da una profundidad emocional muy particular. Son personas que entienden los ciclos, que saben que después de la abundancia viene la escasez y viceversa, que nada es permanente, y eso puede ser una gran sabiduría o una gran trampa. Su don es la capacidad de soltar, de dejar ir lo que ya no sirve, de hacer espacio para lo nuevo. Pero su sombra es el apego al sufrimiento, la creencia de que la vida es esencialmente pérdida, de que todo lo bueno se acaba, y eso puede bloquear su capacidad de recibir, porque inconscientemente están siempre preparándose para la próxima pérdida. Su tarea es aprender a confiar en la abundancia, a disfrutar la cosecha sin miedo a que se termine. Y finalmente, las personas que nacen en invierno entre diciembre y febrero en el norte, junio y agosto en el sur, llegan en el momento de máxima oscuridad, de máxima quietud, de máxima interiorización, y eso les da una fortaleza interior tremenda. Son personas que conocen el fondo, que han tocado la tierra más profunda de su ser, que saben sobrevivir con poco. Y eso es un poder. Pero también puede ser una limitación, porque pueden quedarse atrapados en el invierno interior, en la creencia de que la vida es dura, de que hay que sufrir para merecer, de que la abundancia es para otros pero no para ellos. Su aprendizaje es permitirse florecer, permitirse creer que después del invierno siempre viene la primavera, que ellos también tienen derecho a la luz, a la calidez, a la prosperidad. ¿Ves el patrón? Cada estación, cada momento del año trae consigo una energía particular.
y esa energía se imprime en nosotros. Nos da dones y nos da desafíos. Y la clave para ser millonario, para atraer abundancia real, no es negar nuestra estación, sino comprenderla, honrarla y trabajar conscientemente con ella. Ahora quiero que hagamos una pausa aquí. Quiero que respires hondo y te preguntes en qué estación naciste. ¿Reconoces en ti los patrones que acabo de describir? ¿Puedes ver cómo tu fecha de nacimiento ha influido en tu relación con el dinero, con el éxito, con tu propio valor? Y si estás sintiendo que esto resuena en ti, si algo en tu interior se está moviendo, quédate hasta el final porque vamos a ir mucho más profundo. Vamos a explorar no solo las estaciones, sino los días específicos, los números, los arquetipos, y vamos a darte herramientas concretas para transformar tu relación con la abundancia desde la raíz. Pero antes de continuar, quiero recordarte que este contenido es valioso, que no lo vas a encontrar en cualquier lugar, que estamos tocando temas que requieren valentía, apertura, disposición a mirar dentro. Y si sientes que esto te está ayudando, si sientes que estás recibiendo algo importante, por favor suscríbete, activa la campanita, comparte este vídeo con alguien que lo necesite, porque la abundancia también se multiplica cuando la compartimos, cuando dejamos de verla como un recurso limitado y empezamos a verla como una energía que crece cuando fluye. Ahora sí, vamos más profundo, vamos al nivel de los números, de los días específicos, porque aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. En muchas tradiciones antiguas, desde la numerología pitagórica hasta la cábala, desde la astrología védica hasta la sabiduría maya, los números no son solo símbolos matemáticos, son frecuencias, son arquetipos, son llaves que abren puertas en nuestra conciencia. Y el día en que naciste, ese número específico lleva consigo una vibración que influye en tu destino. Por ejemplo, las personas que nacen en días múltiplos de 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30, están conectadas con la energía de la creatividad, de la expresión, de la manifestación. El 3 es el número de la Trinidad, de la síntesis, de la creación a partir de la unión de opuestos. Y las personas que llevan esta vibración tienen una capacidad natural para crear riqueza a través de su imaginación, de su arte, de su capacidad de comunicar. Pero su desafío es la dispersión. Pueden tener 1000 ideas, pero no concretar ninguna. Pueden ser brillantes, pero no disciplinados. Pueden tener el don, pero no la estructura. Y esa es su tarea, aprender a enfocar su energía creativa, a llevar sus visiones al mundo material, a no quedarse solo en el mundo de las ideas, sino a bajarlas a la tierra, a hacerlas realidad. Las personas que nacen en días múltiplos de 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24, el 28, están conectadas con la energía de la estructura, de la estabilidad, de la construcción. El 4 es el número de la tierra, de los 4 elementos, de los 4 puntos cardinales, de la base sólida sobre la que se puede edificar. Y estas personas tienen una capacidad tremenda para construir imperios, para crear riqueza duradera, para sostener proyectos a largo plazo. Pero su sombra es la rigidez, el miedo al cambio, la necesidad de control. Pueden quedarse atrapados en estructuras que ya no les sirven, pueden resistirse al flujo natural de la vida, pueden perder oportunidades por miedo a salirse de lo conocido. Su aprendizaje es soltar el control, confiar en el proceso, entender que a veces hay que destruir para volver a construir, que la verdadera estabilidad no viene de aferrarse, sino de adaptarse. Las personas que nacen en días múltiplos de 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30, están conectadas con la energía del cambio, de la libertad, de la aventura. El 5 es el número del ser humano, de los 5 sentidos, de la experiencia vivida, y estas personas son imanes para las oportunidades, para los viajes, para las conexiones inesperadas que traen abundancia. Pero su desafío es la inestabilidad, la dificultad para comprometerse, para echar raíces. Pueden estar siempre buscando la próxima aventura sin disfrutar la que tienen, pueden tener problemas con el dinero porque no logran sostenerlo. Les llega pero se les va. Su tarea es aprender a anclarse, a crear bases sólidas sin perder su libertad, a entender que el compromiso no es una prisión, sino una elección consciente, que multiplica su poder. Y las personas que nacen en días múltiplos de 7, el 7, el 14, el 21, el 28, están conectadas con la energía de lo sagrado, de lo misterioso, de lo profundo. El 7 es el número de los ciclos, de las fases lunares, de los días de la creación, y estas personas tienen acceso a una sabiduría interior que otros no tienen.
Son intuitivos, perceptivos, capaces de ver más allá de lo obvio. Pero su sombra es el aislamiento, la desconexión del mundo material. Pueden vivir tanto en su mundo interior que olvidan que también hay que pagar las cuentas, que también hay que actuar, que también hay que estar presentes en lo cotidiano. Su aprendizaje es integrar su mundo espiritual con su mundo material. Entender que la abundancia no es solo interna, sino también externa, que pueden ser místicos y millonarios al mismo tiempo. ¿Estás empezando a ver el patrón? Cada número, cada día, trae consigo una frecuencia, un don, un desafío. Y cuando entiendes la frecuencia de tu día de nacimiento, cuando la haces consciente, puedes trabajar con ella. En lugar de contra ella, puedes potenciar tus dones y sanar tus sombras. Puedes convertirte en la versión más próspera de ti mismo. Ahora bien, hay algo más que necesito compartir contigo, algo que he observado en mi práctica clínica y que la ciencia está empezando a validar. Tu fecha de nacimiento no solo te da una predisposición psicológica o simbólica, también influye en tu biología, en tu sistema nervioso, en tu forma de procesar el estrés y las oportunidades. Estudios recientes en cronobiología, la ciencia que estudia los ritmos biológicos, han demostrado que la estación en que nacemos afecta nuestros niveles de serotonina, de dopamina, de cortisol, afecta nuestra respuesta al estrés, nuestra capacidad de regulación emocional, nuestra tendencia a la depresión o a la ansiedad. Y todo esto, por supuesto, influye en nuestra capacidad de generar y sostener riqueza. Por ejemplo, las personas que nacen en invierno, cuando hay menos luz solar, tienden a tener niveles más bajos de serotonina, el neurotransmisor del bienestar, y eso puede predisponerlas a la melancolía, a la dificultad para ver oportunidades, a una visión más pesimista de la vida. Pero cuando entienden esto, cuando toman conciencia de su biología, pueden compensar, pueden buscar más luz, más movimiento, más conexión, pueden trabajar activamente en elevar su estado de ánimo y con ello su vibración energética. Las personas que nacen en verano, por el contrario, suelen tener niveles más altos de serotonina, pero también pueden tener una mayor tendencia a la hiperactividad, a la dispersión, a quemarse rápidamente, y su tarea es aprender a regularse, a no ir siempre a 1000 por hora, a permitirse momentos de quietud y reflexión. ¿Ves cómo todo está conectado? Tu fecha de nacimiento no es un dato aleatorio, es una información profunda sobre quién eres, cómo funcionas, qué necesitas para florecer, y cuando empiezas a leer esa información, cuando empiezas a trabajar con ella en lugar de ignorarla, todo cambia. Ahora quiero llevarte a otro nivel de comprensión. Quiero que exploremos juntos algo que puede resultar incómodo para algunas personas, pero que es absolutamente esencial si queremos hablar de abundancia real, la relación entre tu fecha de nacimiento y las heridas transgeneracionales. Todos llevamos dentro no solo nuestra propia historia, sino la historia de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Llevamos sus traumas, sus creencias, sus patrones de escasez o abundancia. Y muchas veces la fecha en que nacemos no es casualidad, sino que responde a un patrón familiar inconsciente. He visto casos en consulta donde una persona nace exactamente el mismo día en que murió un familiar, o en el aniversario de una pérdida importante, o en un momento de crisis económica que se repite generación tras generación. Y eso no es coincidencia, es el sistema familiar tratando de sanar algo, de resolver algo, de completar algo que quedó inconcluso. Si tú naciste en una fecha que está marcada por el dolor en tu familia, si tu llegada coincidió con una pérdida, con una tragedia, con un momento de gran dificultad, es muy probable que inconscientemente hayas asumido el rol de reparador, de salvador, de quien tiene que compensar ese dolor, y eso puede bloquear tremendamente tu capacidad de recibir abundancia, porque en el fondo sientes que no tienes derecho a ser feliz, a prosperar, a estar bien, cuando otros en tu familia sufrieron tanto. Pero aquí viene la clave. La verdadera forma de honrar a tus ancestros no es repitiendo su sufrimiento, sino trascendiéndolo. No es cargar con su dolor, sino liberarlo. No es ser pobre porque ellos fueron pobres, sino ser próspero y con esa prosperidad sanar toda la línea, hacia atrás y hacia adelante. Cuando tú sanas tu relación con la abundancia, cuando tú te permites recibir, cuando tú te conviertes en un canal de prosperidad, no solo te estás sanando a ti mismo, estás sanando a toda tu familia, estás rompiendo patrones que llevan generaciones repitiéndose, estás abriendo un camino nuevo para los que vienen después de ti. Y esto es algo que quiero que entiendas profundamente. Hacerte millonario no en el sentido superficial de acumular dinero, sino en el sentido profundo de vivir en abundancia. Es un acto de sanación colectiva,
Es una forma de decirles a tus ancestros: lo que ustedes no pudieron tener, yo lo voy a recibir por todos nosotros. Lo que ustedes no pudieron ser, yo lo voy a ser en su honor, y desde aquí, desde esta abundancia, voy a honrar su memoria no con culpa, sino con gratitud y prosperidad. Respira hondo con esto, porque sé que puede remover cosas profundas en ti. Y si estás sintiendo emoción, si algo se está moviendo en tu pecho, es porque estás tocando verdad, es porque algo en ti está reconociendo un patrón que ha estado operando en las sombras y que ahora por fin está saliendo a la luz. Y aquí quiero recordarte algo importante. Si este vídeo te está removiendo, si estás sintiendo que hay algo aquí para ti, quédate hasta el final, porque vamos a darte herramientas concretas para trabajar con todo esto. Vamos a darte prácticas específicas para reprogramar tu relación con la abundancia, para sanar las heridas de tu fecha de nacimiento, para convertirte en el canal próspero que viniste a ser. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien en tu familia, alguien que está luchando con el dinero, con la autovaloración, con la sensación de que no merece lo bueno, compártele este video porque puede ser el inicio de una sanación que trasciende generaciones. Ahora, vamos a hablar de algo que puede sonar controversial, pero que he visto una y otra vez en mi práctica: la relación entre tu fecha de nacimiento y lo que algunas tradiciones llaman tu propósito de alma, tu misión de vida, tu razón de estar aquí. Hay fechas que están asociadas con propósitos específicos, con misiones particulares. Y cuando una persona está alineada con su propósito, la abundancia fluye naturalmente, no como algo que hay que perseguir, sino como algo que llega como consecuencia de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, siendo quien realmente eres. Por ejemplo, las personas que nacen en fechas asociadas con el liderazgo, como el 1, el 10, el 19, el 28 de cualquier mes, están aquí para abrir caminos, para ser pioneros, para iniciar movimientos. Y cuando están haciendo eso, cuando están liderando, cuando están siendo la primera ficha que mueve a todas las demás, el dinero y las oportunidades llegan naturalmente. Pero si esas personas están en un rol de seguidor, si están esperando que alguien más les diga qué hacer, si están tratando de encajar en estructuras que otros crearon, van a sentir una frustración tremenda, van a sentir que algo no fluye, que por más que se esfuercen no llegan a donde quieren, porque están yendo contra su naturaleza esencial. Las personas que nacen en fechas asociadas con la cooperación, como el 2, el 11, el 20, el 29, están aquí para construir puentes, para unir, para colaborar, y su riqueza llega a través de las relaciones, de las alianzas, de los proyectos conjuntos. Pero si están tratando de hacerlo todo solas, si están en una mentalidad de competencia en lugar de colaboración, van a sentir que la abundancia se les escapa. Las personas que nacen en fechas asociadas con la comunicación, como el 3, el 12, el 21, el 30, están aquí para expresar, para enseñar, para inspirar, y su riqueza llega a través de su voz, de su arte, de su capacidad de tocar corazones. Pero si están calladas, si están escondiendo su luz, si están dejando que el miedo las silencie, van a sentir una pobreza no solo material sino existencial. ¿Ves el patrón? Cuando estás alineado con el propósito de tu fecha de nacimiento, todo fluye. Cuando estás yendo contra él, todo se traba. Y la clave está en descubrir cuál es tu propósito, cuál es tu frecuencia natural, y empezar a vivir desde ahí, no desde lo que te dijeron que deberías ser, sino desde lo que realmente eres. Y aquí viene algo que quiero que entiendas con claridad. Alinearte con tu propósito no significa que todo va a ser fácil. No significa que no vas a tener desafíos. Lo que significa es que los desafíos van a tener sentido, van a ser parte de tu crecimiento, van a ser escalones en tu camino y no obstáculos sin razón. Cuando estás fuera de tu propósito, los problemas se sienten absurdos, injustos, como si el universo estuviera en tu contra. Pero cuando estás dentro de tu propósito, incluso los problemas tienen una lógica, tienen una enseñanza, tienen un para qué, y eso cambia completamente tu experiencia de la vida. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo. ¿Sientes que estás viviendo tu propósito? ¿Sientes que lo que haces día a día está alineado con quien realmente eres? ¿O sientes que estás viviendo la vida de alguien más, cumpliendo expectativas ajenas, siguiendo un guión que no escribiste? Si la respuesta es que no, si sientes que hay un desajuste, quiero que sepas que no es tarde, que nunca es tarde para realinearte, para volver a tu centro, para empezar a vivir desde tu verdad, y en los próximos minutos vamos a darte herramientas concretas para hacer ese proceso. Pero antes, quiero que entiendas algo más, algo que es fundamental para comprender la relación entre tu fecha de nacimiento y tu capacidad de ser millonario.
y es que la abundancia no es solo un tema de acción, sino también de recepción. Vivimos en una cultura que nos enseña que hay que trabajar duro, que hay que esforzarse, que hay que luchar. Y todo eso tiene su lugar, pero lo que no nos enseñan es que también hay que saber recibir, que también hay que abrir las manos, que también hay que permitir que la vida nos dé. Y aquí es donde tu fecha de nacimiento vuelve a ser clave, porque dependiendo de cuándo naciste, vas a tener una mayor o menor facilidad para recibir. Las personas que nacen en fechas asociadas con la energía femenina, con la luna, con el agua, como el 2, el 7, el 9, el 16, el 18, el 25, el 27, suelen tener una mayor facilidad para recibir, para fluir, para permitir. Son personas que entienden intuitivamente que no todo es hacer, sino que también hay que ser, que no todo es dar, sino que también hay que recibir. Pero su sombra puede ser la pasividad, la espera sin acción, la sensación de que el universo les debe algo sin ellos poner su parte. Y su tarea es encontrar el equilibrio entre recibir y actuar, entre fluir y dirigir. Las personas que nacen en fechas asociadas con la energía masculina, con el sol, con el fuego, como el 1, el 3, el 5, el 10, el 19, el 21, suelen tener una mayor facilidad para actuar, para iniciar, para hacer que las cosas pasen, pero su dificultad está en recibir, en soltar el control, en confiar en que no todo depende de ellos. Y esta es una de las grandes paradojas de la abundancia. Muchas veces las personas que más trabajan son las que menos reciben. No porque el universo sea injusto, sino porque no saben cómo abrir las manos, porque están tan enfocadas en hacer que olvidan ser, porque están tan ocupadas dando que no dejan espacio para recibir. Si tú eres de esas personas, si tú sientes que trabajas mucho pero recibes poco, quiero que te preguntes algo. ¿Realmente estás permitiéndote recibir? ¿O hay una parte de ti que siente que no lo mereces? ¿O que si recibes sin esforzarte tanto es trampa? ¿O que la gente va a pensar mal de ti? ¿O que vas a perder tu identidad de luchador, de guerrero, de alguien que lo logra todo con el sudor de su frente? Porque déjame decirte algo que he aprendido después de años de acompañar personas. La verdadera riqueza no viene del esfuerzo, sino de la alineación. No viene de trabajar más, sino de trabajar desde el lugar correcto. No viene de forzar, sino de fluir. Y para fluir, necesitas aprender a recibir. Y recibir no es pasividad. Recibir es un acto de poder. Recibir es decir sí a la vida. Recibir es reconocer que eres digno, que eres suficiente, que mereces lo bueno no porque lo hayas ganado, sino porque existes, porque eres parte de esta creación, porque tu vida tiene valor en sí misma. Respira con esto porque sé que para muchos esto es difícil. Sé que hay una vocecita interna que dice, pero si yo no me esfuerzo, si yo no lucho, si yo no trabajo hasta el agotamiento no merezco nada. Y esa vocecita viene de muy lejos, viene de heridas antiguas, de mandatos familiares, de una cultura que confunde el valor con el sufrimiento. Pero la verdad es otra. La verdad es que tú mereces abundancia no por lo que haces, sino por lo que eres. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, cuando empiezas a recibirte a ti mismo con todo tu valor, la vida empieza a reflejarte esa recepción en forma de oportunidades, de dinero, de amor, de todo lo que necesitas y más. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo. Quiero que exploremos juntos algo que pocas personas se atreven a mirar. La relación entre tu fecha de nacimiento y tus votos inconscientes de pobreza. Sí, escuchaste bien, votos inconscientes de pobreza, y esto no es una metáfora, es algo real, algo que opera en las sombras de tu psique y que puede estar bloqueando tu abundancia sin que tú lo sepas. Un voto inconsciente de pobreza es una decisión que tomaste en algún momento de tu vida, generalmente muy temprano, a veces incluso antes de nacer, de que no ibas a tener dinero, de que no ibas a ser rico, de que ibas a vivir con lo justo, y esa decisión puede haber tenido muchas razones. A veces es una forma de lealtad familiar. Si tus padres fueron pobres, si tus abuelos lucharon con el dinero, puedes haber decidido inconscientemente que ser rico sería traicionarlos, que sería olvidar de dónde vienes, y entonces, sin darte cuenta, saboteas cualquier oportunidad de prosperidad, porque en el fondo sientes que no puedes tener lo que ellos no tuvieron. A veces es una forma de protección. Si en tu familia el dinero estuvo asociado con conflictos, con traiciones, con que la gente cambiara, puedes haber decidido que es más seguro no tener dinero, que es mejor ser pobre pero bueno que rico pero malo. Y esa decisión, aunque fue tomada con una intención positiva, te está limitando tremendamente. A veces es una forma de identidad. Si creciste en un contexto de escasez, si tu narrativa personal es la del que lucha, del que sobrevive,
del que sale adelante a pesar de todo, puedes tener miedo de que si tienes abundancia vas a perder esa identidad, vas a perder tu historia, vas a perder lo que te hace especial. Y entonces, inconscientemente, mantienes la escasez porque es lo conocido, porque es lo que te define. Y aquí viene lo fascinante, estos votos inconscientes muchas veces están conectados con tu fecha de nacimiento, con el contexto en que llegaste, con lo que estaba pasando en tu familia en ese momento. Si naciste en un momento de crisis económica, si tu llegada coincidió con una pérdida de trabajo, con una deuda, con una dificultad financiera, es muy probable que hayas absorbido esa energía de escasez y que hayas hecho un voto inconsciente de que así es la vida, de que el dinero es difícil, de que hay que luchar por cada peso. Si naciste en un momento de abundancia, pero esa abundancia se perdió después. Si tus primeros años fueron de prosperidad, pero luego vino una caída, puedes haber desarrollado un miedo profundo a tener dinero, porque en tu experiencia tener dinero es peligroso, es temporal, es algo que se pierde y que cuando se pierde duele mucho. Entonces es mejor no tener para no perder. ¿Ves cómo funciona? Tu fecha de nacimiento no solo te da información sobre tu personalidad o tu propósito, también te da información sobre tus votos inconscientes, sobre las decisiones que tomaste antes de poder ponerlas en palabras. Y cuando haces conscientes esos votos, cuando los traes a la luz, puedes deshacerlos, puedes elegir de nuevo, puedes decir, esa decisión la tomé cuando era un niño, cuando no tenía herramientas, cuando no entendía cómo funciona la vida, pero ahora soy un adulto, ahora tengo conciencia, ahora puedo elegir diferente. Y elegir diferente no es traicionar a nadie, no es olvidar de dónde vienes, no es volverte una mala persona. Elegir diferente es honrar tu vida, es honrar tu potencial, es honrar el regalo que es tu existencia. Y desde esa abundancia, desde esa plenitud, puedes dar mucho más, puedes ayudar mucho más, puedes ser una bendición mucho mayor para el mundo. Ahora quiero darte algo concreto, quiero darte una práctica que puedes empezar a hacer hoy mismo para trabajar con tu fecha de nacimiento y transformar tu relación con la abundancia. Primero, toma tu fecha de nacimiento completa, día, mes y año, y escríbela en un papel. Mírala, obsérvala. Pregúntate qué estaba pasando en el mundo en ese momento, qué estaba pasando en mi país, qué estaba pasando en mi familia. Investiga, pregunta, busca información, porque cuanto más entiendas el contexto de tu llegada, más vas a entender los patrones que llevas dentro. Segundo, identifica la estación en que naciste y reflexiona sobre las características que describimos antes. ¿Eres primavera, verano, otoño o invierno? ¿Reconoces en ti los dones y las sombras de tu estación? ¿Cómo puedes potenciar tus dones y sanar tus sombras? Tercero, mira el número de tu día de nacimiento y reflexiona sobre su vibración. ¿Eres un número de creatividad, de estructura, de cambio, de profundidad? ¿Cómo puedes alinear tu vida con esa vibración? ¿Qué necesitas soltar y qué necesitas abrazar? Cuarto, y esto es lo más importante, pregúntate ¿qué votos inconscientes de pobreza puedo estar cargando? ¿Qué decisiones tomé sobre el dinero cuando era niño? ¿Qué creencias heredé de mi familia sobre la riqueza? Escríbelas, sácalas de tu interior, ponlas en el papel, porque lo que se nombra se puede transformar. Y quinto, una vez que hayas identificado esos votos, esas creencias, esas decisiones, haz un ritual de liberación. Puede ser tan simple como escribirlas en un papel y quemarlo, o decirlas en voz alta y declarar que ya no te sirven, o hacer una meditación donde visualices que las sueltas y que en su lugar recibes nuevas creencias, nuevas decisiones, nuevos votos de abundancia. Y aquí viene algo que quiero que entiendas. Este no es un proceso de una sola vez, no es que lo haces una vez y ya está todo resuelto. Es un proceso de capas, de ir profundizando, de ir descubriendo nuevas dimensiones de ti mismo, de ir sanando poco a poco, con paciencia, con compasión, con amor hacia ti mismo, porque la verdad es que todos llevamos heridas, todos tenemos sombras, todos tenemos partes de nosotros que necesitan ser vistas, sostenidas, sanadas. Y no hay nada de malo en eso, no eres menos espiritual por tener heridas, no eres menos valioso por tener sombras, eres humano, y ser humano es exactamente eso, ser luz y oscuridad, ser fortaleza y fragilidad, ser todo al mismo tiempo. Y la abundancia real, la riqueza verdadera, no viene de negar tus sombras, sino de integrarlas. No viene de pretender que eres perfecto, sino de aceptar que eres completo, con todo y tus grietas, con todo y tus miedos, con todo y tu historia. Respira hondo con esto, porque sé que estamos tocando lugares profundos, lugares que quizás no habías visitado en mucho tiempo.
Y quiero que sepas que es seguro, que está bien, que esto es parte del proceso de convertirte en quien realmente eres. Y si estás sintiendo resistencia, si hay una parte de ti que quiere cerrar este vídeo, que quiere distraerse, que quiere escapar, te invito a que te quedes, a que respires a través de esa resistencia, porque justo ahí, en ese lugar incómodo, es donde está la transformación. Justo ahí es donde está la llave que abre la puerta de tu abundancia. Ahora, quiero hablarte de algo que he visto una y otra vez en mi consulta. Algo que es absolutamente clave para entender por qué algunas personas se hacen millonarias y otras no. Y es la relación entre tu fecha de nacimiento y tu capacidad de tolerar el éxito. Sí, tolerar el éxito. Porque créeme que hay muchas personas que inconscientemente no pueden tolerar tener más. No pueden tolerar que les vaya bien. No pueden tolerar estar en abundancia, y eso tiene que ver con algo que en psicología llamamos el termostato interno. Todos tenemos un termostato interno de cuánta abundancia, cuánto amor, cuánto éxito, cuánta felicidad podemos tolerar. Y ese termostato se programa muy temprano en la vida, se programa en función de lo que vimos, de lo que vivimos, de lo que nos dijeron, y también se programa en función del contexto en que nacimos. Si naciste en un contexto de escasez, si tus primeros años fueron de supervivencia, tu termostato interno puede estar configurado para la escasez, puede estar programado para vivir con poco, para estar siempre en modo de alerta, de lucha, de carencia, y entonces, cuando empiezas a tener más, cuando empiezas a prosperar, tu sistema nervioso se activa, se pone nervioso, siente que algo está mal, que esto no es normal, que en cualquier momento se va a acabar. ¿Y qué hace tu sistema nervioso cuando siente que algo está mal? Sabotea, crea problemas, genera crisis, te lleva a tomar decisiones que te devuelven a tu zona de confort, que en este caso es la escasez, porque aunque la escasez sea dolorosa, es lo conocido, es lo familiar, es lo que tu sistema sabe manejar. He visto personas que cada vez que están a punto de dar un salto económico importante, se enferman, o tienen un accidente, o se meten en un conflicto, o toman una decisión impulsiva que los devuelve a cero. Y no es mala suerte, no es que el universo esté en su contra, es que su termostato interno no está configurado para ese nivel de abundancia. Y entonces, su sistema hace lo que sea para devolverlos a su punto de equilibrio, aunque ese punto de equilibrio sea la escasez. Y aquí viene lo fascinante. Tu fecha de nacimiento puede darte pistas sobre cuál es tu termostato interno, sobre cuál es tu zona de confort en términos de abundancia. Si naciste en una fecha asociada con la limitación, con la austeridad, como el 4, el 8, el 13, el 17, el 22, el 26, es probable que tu termostato esté configurado para vivir con lo justo, para no tener demasiado, para ser prudente. Y eso puede ser una fortaleza porque te hace responsable, te hace cuidadoso, te hace valorar lo que tienes. Pero también puede ser una limitación porque te impide expandirte, te impide arriesgar, te impide permitirte más. Si naciste en una fecha asociada con la expansión, con la generosidad, con la abundancia, como el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 24, es probable que tu termostato esté configurado para vivir en grande, para tener mucho, para fluir, y eso puede ser una bendición porque te abre puertas, te conecta con oportunidades, te permite soñar en grande, pero también puede ser un desafío porque puedes tener dificultad para sostener, para ahorrar, para no gastar todo lo que entra. ¿Ves el patrón? No hay fechas buenas o malas, no hay números afortunados o desafortunados. Cada fecha trae consigo una configuración, en entender cómo funciona tu termostato y en trabajar conscientemente para ajustarlo al nivel de abundancia que realmente quieres vivir. Y ajustar tu termostato no es fácil, no es algo que haces con la mente, no es algo que logras solo con afirmaciones positivas o con visualizaciones. Aunque eso puede ayudar, ajustar tu termostato requiere trabajar con tu sistema nervioso, requiere exponerte gradualmente a niveles más altos de abundancia. Requiere aprender a tolerar la incomodidad de tener más, de estar bien, de que las cosas fluyan. Y aquí te voy a dar una práctica concreta. Empieza a permitirte pequeñas abundancias, pequeños lujos, pequeños momentos de plenitud. Si tu patrón es la escasez, si tu hábito es negarte cosas, empieza a darte permiso de recibir. Compra esa cosa que te gusta pero que siempre te dices que no necesitas. Date ese gusto que siempre pospones. Permítete ese momento de placer que siempre te niegas. Y mientras lo haces, observa qué pasa en tu cuerpo. Observa si hay tensión, si hay culpa, si hay miedo. Y respira a través de eso. Dile a tu sistema nervioso, está bien, es seguro recibir, es seguro tener.
es seguro estar bien. Y poco a poco, con paciencia, con repetición, tu termostato se va a ir ajustando, tu sistema se va a ir acostumbrando a la abundancia. Y lo que antes te parecía imposible o peligroso, se va a volver tu nueva normalidad. Ahora quiero llevarte a un tema que puede resultar controversial, pero que es absolutamente esencial si queremos hablar con honestidad sobre la relación entre tu fecha de nacimiento y tu capacidad de ser millonario. Y es el tema del karma, del destino, de lo que algunas tradiciones llaman el plan de alma. Hay personas que creen que todo está predeterminado, que nacemos con un destino fijo que no podemos cambiar. Y hay personas que creen que todo es libre albedrío, que somos completamente responsables de crear nuestra realidad. Y la verdad, como casi siempre, está en el medio. Yo creo que nacemos con una configuración, con una serie de predisposiciones, de talentos, de desafíos, de patrones, y esa configuración está influenciada por muchos factores: tu genética, tu familia, tu contexto social y también, ¿por qué no?, por el momento cósmico en que llegaste, por la posición de los astros, por la energía colectiva de ese instante. Pero también creo que dentro de esa configuración hay espacio para la elección, hay espacio para el crecimiento, hay espacio para la transformación. No estamos determinados, pero tampoco somos completamente libres. Somos algo intermedio, somos seres con una naturaleza esencial que podemos desarrollar o reprimir, que podemos honrar o traicionar. Y aquí viene algo que quiero que entiendas profundamente. Tu fecha de nacimiento te da una semilla, te da un potencial, te da una dirección, pero tú decides qué hacer con esa semilla, decides si la plantas o la guardas, decides si la riegas o la dejas secar, decides si creas las condiciones para que florezca o si la mantienes en la oscuridad. Hay personas que nacen con una configuración muy favorable para la abundancia, con una fecha que les da talentos, oportunidades, conexiones, y aún así viven en escasez porque no trabajan con su configuración, porque no desarrollan sus talentos, porque no aprovechan sus oportunidades, porque se quedan atrapados en sus miedos, en sus creencias limitantes, en sus patrones familiares. Y hay personas que nacen con una configuración muy desafiante, con una fecha que les da obstáculos, limitaciones, dificultades, y aún así se hacen millonarias porque trabajan conscientemente con su configuración, porque transforman sus obstáculos en fortalezas, porque usan sus limitaciones como trampolín, porque se niegan a ser víctimas de sus circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace que alguien con una fecha favorable desperdicie su potencial y alguien con una fecha desafiante lo trascienda? La respuesta es la consciencia, es el trabajo interior, es la disposición a mirarte a ti mismo con honestidad, a reconocer tus patrones, a sanar tus heridas, a elegir una y otra vez desde tu verdad y no desde tu miedo. Y aquí quiero ser muy clara contigo, este vídeo no es para darte una excusa, no es para que digas, yo nací en tal fecha entonces por eso soy pobre. No, este vídeo es para darte información, para darte comprensión, para darte herramientas, pero lo que hagas con esa información depende completamente de ti. Puedes usar lo que estás aprendiendo aquí como una justificación para quedarte donde estás, o puedes usarlo como un mapa para llegar a donde quieres ir. Puedes ver tu fecha de nacimiento como una sentencia o como una invitación, y esa elección es tuya y solo tuya. Respira con esto, porque sé que es fuerte, sé que es un llamado a la responsabilidad. Y la responsabilidad puede dar miedo, puede ser más cómodo culpar a las circunstancias, a la familia, a la sociedad, a los astros, que asumir que tú tienes poder, que tú puedes elegir, que tú puedes cambiar tu realidad. Pero la verdad es que sí tienes poder, más poder del que imaginas. Y ese poder se activa cuando dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Cuando dejas de esperar que alguien más te rescate y empiezas a rescatarte a ti mismo. Cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Y aquí quiero recordarte algo. Si has llegado hasta este punto del vídeo, si has estado conmigo durante todo este recorrido, es porque algo en ti está listo, algo en ti está despertando, algo en ti está diciendo sí a la transformación. Y eso es poderoso, eso es valiente, eso merece ser honrado. Así que te invito a que te quedes hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a integrar todo lo que hemos visto. Vamos a darte un plan concreto para trabajar con tu fecha de nacimiento y transformar tu relación con la abundancia. Y vamos a cerrar con una práctica que puedes llevar contigo y usar cada vez que sientas que te estás desconectando de tu prosperidad. Pero antes de llegar ahí, quiero hablarte de algo que es absolutamente esencial, algo sin lo cual todo lo demás no sirve de nada,
y es el tema de la gratitud, de la apreciación, de la capacidad de reconocer y valorar lo que ya tienes. Porque mira, puedes tener la fecha de nacimiento más favorable del mundo, puedes tener todos los talentos, todas las oportunidades, todas las herramientas, pero si no tienes gratitud, si no sabes apreciar lo que ya tienes, si siempre estás enfocado en lo que te falta, nunca vas a sentirte millonario, nunca vas a sentirte próspero, nunca vas a sentirte pleno. La abundancia no es solo una cuestión de cuánto tienes, sino de cómo te relacionas con lo que tienes. He conocido personas con muchísimo dinero que se sienten pobres porque siempre están comparándose, siempre están queriendo más, siempre están insatisfechas. Y he conocido personas con muy poco dinero que se sienten ricas, porque saben apreciar, porque saben disfrutar, porque saben estar presentes con lo que tienen. Y aquí viene algo que la neurociencia ha demostrado una y otra vez. La gratitud cambia tu cerebro, literalmente cambia la estructura de tu cerebro. Cuando practicas gratitud de forma consistente, cuando entrenas tu mente para enfocarse en lo que tienes en lugar de en lo que te falta, activas las áreas del cerebro asociadas con el bienestar, con la motivación, con la creatividad, y desactivas las áreas asociadas con el miedo, con la ansiedad, con la escasez. Y no solo eso, la gratitud también cambia tu campo energético, cambia tu vibración. Y cuando cambias tu vibración, cambias lo que atraes. Es como si la vida respondiera a tu frecuencia. Si tu frecuencia es de escasez, de queja, de victimización, eso es lo que vas a seguir atrayendo. Pero si tu frecuencia es de gratitud, de apreciación, de abundancia, eso es lo que va a empezar a llegar a tu vida. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con tu fecha de nacimiento? Muy simple, dependiendo de cuándo naciste, vas a tener una mayor o menor facilidad para la gratitud. Vas a tener una predisposición natural a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Las personas que nacen en fechas asociadas con la luz, con la alegría, con la expansión como el 3, el 6, el 9, suelen tener una facilidad natural para la gratitud, para ver lo bueno, para apreciar, pero su desafío es no caer en la superficialidad, en la negación de lo difícil, en el pensamiento positivo tóxico que no permite procesar el dolor. Las personas que nacen en fechas asociadas con la sombra, con la profundidad, con la introspección como el 4, el 7, el 8, suelen tener más dificultad para la gratitud. Tienden a enfocarse en lo que falta, en lo que está mal, pero su don es la capacidad de ver la verdad, de no conformarse con lo superficial, de ir al fondo de las cosas. Y la clave, como siempre, está en el equilibrio, en integrar ambas polaridades, en ser capaz de ver lo difícil sin quedarte atrapado en ello, en ser capaz de apreciar lo bueno sin negar lo que duele, en ser capaz de sostener la complejidad de la vida sin simplificarla ni dramatizarla. Y aquí te voy a dar una práctica muy concreta que puedes empezar hoy mismo cada noche, antes de dormir. Escribe 3 cosas por las que estés agradecido ese día, y aquí viene lo importante, no pueden ser siempre las mismas 3 cosas genéricas, no pueden ser siempre salud, familia, vida, tienen que ser cosas específicas de ese día, algo que viste, algo que sentiste, algo que recibiste, algo que disfrutaste. Y al principio puede ser difícil, puede ser que tu mente se resista, puede ser que no encuentres nada, pero si persistes, si lo haces día tras día, poco a poco tu cerebro se va a empezar a entrenar para buscar lo bueno, para enfocarse en la abundancia, para apreciar lo que tiene. Y eso, créeme, eso cambia todo. Porque cuando empiezas a vivir desde la gratitud, cuando empiezas a apreciar lo que ya tienes, algo mágico sucede. Empiezas a sentirte rico incluso antes de tener más dinero, empiezas a sentirte próspero incluso antes de que cambien tus circunstancias externas, y esa sensación interna de riqueza, esa vibración de abundancia, es lo que atrae más abundancia a tu vida. Es como si el universo dijera: ah, esta persona ya se siente rica, esta persona ya está vibrando en abundancia, entonces le voy a dar más para que tenga con qué seguir sintiéndose así. Pero si tú estás vibrando en escasez, si tú estás todo el tiempo quejándote, victimizándote, enfocándote en lo que no tienes, el universo dice: ah, esta persona está vibrando en escasez, entonces le voy a dar más de eso porque eso es lo que está pidiendo con su vibración. Y sé que esto puede sonar esotérico, sé que puede sonar a ley de atracción simplista, pero hay una verdad profunda aquí, hay una verdad que cruza la psicología, la neurociencia, la física cuántica y todas las tradiciones espirituales del mundo, y es que tu estado interno crea tu realidad externa, no de forma mágica, no de forma instantánea, pero sí de forma consistente.
de forma acumulativa, porque tu estado interno determina qué ves, qué buscas, qué eliges, qué acciones tomas. Si estás en un estado de escasez, vas a ver solo lo que falta, vas a buscar solo protegerte, vas a elegir desde el miedo, vas a tomar acciones defensivas y todo eso te va a mantener en la escasez. Pero si estás en un estado de abundancia, vas a ver oportunidades, vas a buscar crecer, vas a elegir desde la confianza, vas a tomar acciones expansivas y todo eso te va a llevar a más abundancia. ¿Ves cómo funciona? No es magia, es psicología, es neurociencia, es la forma en que funciona tu cerebro, tu sistema nervioso, tu percepción. Y cuando entiendes esto, cuando lo haces consciente, tienes el poder de cambiarlo. Ahora quiero llevarte al cierre de este recorrido. Quiero que integremos todo lo que hemos visto y que te dé un plan concreto, un mapa que puedas seguir para trabajar con tu fecha de nacimiento y transformar tu relación con la abundancia. Paso 1. Investiga tu fecha de nacimiento, averigua qué estaba pasando en el mundo, en tu país, en tu familia el día que naciste, habla con tus padres, con tus abuelos, pregunta cómo fue tu llegada, qué se sentía en el ambiente, qué estaba pasando emocionalmente, económicamente, porque esa información es oro, es la llave para entender tu programación inconsciente. Paso 2. Identifica tu estación y tu número, reconoce los dones y las sombras de tu configuración, pregúntate cómo puedo potenciar mis dones, cómo puedo sanar mis sombras, qué necesito soltar y qué necesito abrazar. Paso 3. Identifica tus votos inconscientes de pobreza. Pregúntate qué decisiones tomé sobre el dinero cuando era niño, qué creencias heredé de mi familia, qué patrones estoy repitiendo sin darme cuenta. Escríbelos, nómbralos, sácalos de la sombra y tráelos a la luz. Paso 4. Haz un ritual de liberación. Puede ser escribir esos votos y quemarlos. Puede ser decirlos en voz alta y declarar que ya no te sirven. Puede ser hacer una meditación donde los sueltes. Lo importante es que sea un acto consciente, un momento de elección, un punto de quiebre entre el pasado y el futuro. Paso 5. Ajusta tu termostato interno. Empieza a permitirte pequeñas abundancias, pequeños lujos, pequeños momentos de plenitud. Y mientras lo haces, respira a través de la incomodidad, dile a tu sistema nervioso que es seguro recibir, que es seguro tener, que es seguro estar bien. Paso 6. Practica la gratitud diariamente. Cada noche escribe 3 cosas específicas por las que estés agradecido. Entrena tu cerebro para enfocarse en la abundancia, para apreciar lo que tienes, para vibrar en prosperidad. Paso 7. Alinea tus acciones con tu propósito. Pregúntate, ¿estoy viviendo desde mi verdad o desde las expectativas de otros? ¿Estoy haciendo lo que vine a hacer o estoy siguiendo un guión ajeno? Y poco a poco, paso a paso, empieza a realinear tu vida con quien realmente eres. Y paso 8. Ten paciencia, ten compasión, ten amor hacia ti mismo, porque este es un proceso, no es una solución mágica, no es algo que haces una vez y ya está. Es un camino de toda la vida, un camino de ir descubriendo capas cada vez más profundas de ti mismo, de ir sanando heridas cada vez más antiguas, de ir convirtiéndote cada vez más en quien realmente eres. Y aquí quiero decirte algo que es muy importante. No estás solo en este camino, no eres el único que está luchando con esto. Todos, absolutamente todos, tenemos heridas relacionadas con la abundancia, con el merecimiento, con nuestro valor. Todos estamos en proceso de sanación, todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo. Y si este vídeo te ha ayudado, si algo de lo que hemos explorado juntos ha resonado en ti, te invito a que lo compartas, a que se lo envíes a alguien que lo necesite, a que seas parte de esta red de sanación colectiva, porque cuando uno de nosotros sana, todos sanamos un poco. Cuando uno de nosotros se libera, todos nos liberamos un poco. Cuando uno de nosotros prospera, todos prosperamos un poco. Y déjame un comentario contigo, cuéntame en qué fecha naciste, cuéntame qué patrón reconociste en ti, cuéntame qué vas a hacer diferente a partir de ahora, porque tu historia importa, tu proceso importa, tu transformación importa y quiero saber de ti, quiero acompañarte, quiero ser testigo de tu camino. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas, a que formes parte de esta comunidad de almas despiertas, de personas que están buscando, que están creciendo, que están comprometidas con su transformación, porque aquí vamos a seguir explorando estos temas, vamos a seguir yendo a lo profundo, vamos a seguir hablando de lo que otros callan. Ahora quiero cerrar con una última reflexión, con una última invitación.
con una última pregunta que quiero que te lleves contigo. Si es verdad que naciste en una fecha que te predispone a la abundancia, si es verdad que llevas dentro un potencial de prosperidad que aún no has desarrollado completamente, si es verdad que hay una versión millonaria de ti esperando a ser activada, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir viviendo en piloto automático, repitiendo los mismos patrones, justificando tu escasez? ¿O vas a atreverte a despertar, a hacerte consciente, a elegir diferente? Porque la verdad es que ser millonario no es solo tener dinero. Es una forma de ser, es una vibración, es una frecuencia, es una manera de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Y esa forma de ser está disponible para ti ahora mismo, no cuando tengas más dinero, no cuando cambien tus circunstancias, ahora en este instante con lo que tienes. ¿Dónde estás? Puedes empezar a sentirte millonario hoy, puedes empezar a vibrar en abundancia hoy, puedes empezar a vivir desde tu verdad hoy, y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, el dinero, las oportunidades, el éxito, todo eso va a empezar a fluir hacia ti no como algo que persigues, sino como algo que llega naturalmente, como consecuencia de quién eres. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es tu verdad más profunda? ¿Qué viniste a hacer a este mundo? ¿Y estás dispuesto a honrar eso, a vivirlo, a encarnarlo, cueste lo que cueste? Porque esa es la verdadera riqueza, esa es la verdadera prosperidad, esa es la verdadera abundancia, no la cuenta bancaria, no el carro, no la casa, sino la capacidad de vivir desde tu verdad, de ser quien realmente eres, de hacer lo que viniste a hacer y de disfrutar el camino mientras lo haces. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Gracias por tu apertura. Gracias por tu valentía. Gracias por estar aquí. Y que la abundancia en todas sus formas te acompañe siempre. Respira hondo, cierra los ojos por un momento y permite que todo lo que hemos explorado juntos se asiente en ti. Permite que las semillas que hemos plantado hoy empiecen a germinar y confía en que en el momento perfecto van a florecer. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Y recuerda, tú eres mucho más poderoso de lo que imaginas, mucho más valioso de lo que